¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Hola, ¿qué tal? Estás viendo más o menos literatura y esta es mi videoreseña, mi comentario sobre La Legión extranjera de Clarice Lispector. La Legión extranjera de Clarice Lispector es su segundo libro de cuentos publicado en 1964 e incluye 13 historias donde, a mi parecer, las temáticas principales son las iniciaciones o los ritos de paso, los amigos que terminan teniendo mucho de enemigos o de distanciamiento, y los animales como motivos de reflexiones muy intensas. Pero vayamos por partes. Quiero empezar hablando del que para mí representa pues mucho de iniciación, mucho de ritual de paso, y es el que se titula La repartición de los panes. Entramos en este cuento como quien no sabe nada, como quien está invitado en un lugar que no quiere estar, como quien está en un sábado sin ganas de estar en una reunión. Sí, pues hay comida, sí, pues hay convivencia, sí, pues están las gentes aquí. Pero quizás a mí me gustaría más estar gastando mi sábado en cualquier otra cosa. Escuchen esa frase. Tanto así que pues estoy ahí solo fue por condescendencia, solo fue por no poder decir que no. A cualquiera le ha pasado. Y la protagonista está metida en esta cena que cuando empieza a ver a los demás invitados que están igual de hartos, perdidos, con ganas de irse que ella, que llegan junto a ella y que llegan un poco después y que se están congregando, mira que quien les ha convocado, está lavándole los pies a uno de los invitados que ya estaba un poco antes de que todos empezaran a llegar. Está dándoles pues uvas, la comida más apetitosa, que incluso empieza a parecer que la misma comida en sí quiere ser devorada. En alguna especie de seducción está mostrándose ante los invitados que poco a poco empiezan a convencerse de que, bueno, quizás no está tan mal estar aquí, como a cualquiera le ha pasado que llega a una fiesta y se termina convenciendo por los manjares, por mínimos o máximos que sean. Yo estoy convencido de que un spoiler no significa nada, más allá de que si uno se anima a acercarse a la historia, se va a sorprender mucho mejor que por saber qué cosa les voy a decir. El título ya lo dice. La repartición de los panes. ¿No les suena a alguna historia bíblica? ¿No les suena a aquel gesto que tuvo uno de los más grandes protagonistas de la Biblia, Jesucristo, repartiendo los panes? ¿No les suena que justo un día antes de que fuera la pasión de Cristo hubiera una última cena? Quizás, muy probablemente, este cuento nos hace ver esa última cena, la repartición de los panes, esa ambrosía divina donde lo único que importaba era empezar a disfrutar el aquí y el ahora, se manifiesta. Ese es el primer cuento que quiero que tomen en cuenta de Clarice Lispector en La Legión extranjera, la repartición de los panes. Luego quiero también mencionar pues el que empieza con los amigos que terminan teniendo mucho de enemigos, y en este caso concreto de los amigos que terminan teniendo un distanciamiento para poder seguir vivos, realizándose, desarrollándose en sí mismos. Y hablo del cuento que se llama Tentación. Quizás no nos dice mucho esta palabra, quizás es demasiado abstracta la idea de la tentación porque abarca muchísimos casos. Es un concepto muy abstracto la tentación porque puede ser cualquier cosa, estar a punto de tentarla, estar a punto de tenerla. Pero en el caso concreto de este cuento, es un cuento por otro lado muy breve, igual que el anterior, unas cuantas páginas, no más de 5, ninguno de los dos. En este caso la tentación es de una niña que empieza el cuento diciéndonos que tiene hipo, que no está al 100% bien y que además de todo, para terminarla de amolar, es pelirroja. Una pelirroja que espera con su cabeza en llamas, metafóricamente hablando, pero también internamente, con esa desazón de estar en llamas, con ese pelo rojo. Está esperando a las afueras de su casa, hace mucho calor, y ella espera como quien no espera nada,
pero espera el tranvía al final del día, está viviendo su vida cotidiana. Y nos da a entender este relato que no se halla, que no se encuentra, que es probablemente la única pelirroja a la redonda en este lugar que se nos da a entender que es un lugar brasileño. Así que los pelirrojos no son una cuestión tan común y corriente como si esto fuera Escandinavia o algo por el estilo. Es Brasil, es un lugar tropical. Los pelirrojos no se dan en las palmeras. Y este es el caso de esta niña, de esta protagonista, que espera con su pelo en llamas, perdida, extraviada, para irse en el tranvía a la escuela, a vivir su día a día. Y le viene la tentación, no en forma de un humano, no en forma quizás de un amigo que pudiera encontrar en la escuela, no en forma quizás de un maestro como tal de la escuela o algo parecido. Le viene la tentación del entendimiento, del reconocimiento en un personaje pequeño que viene caminando junto a una señora que descubrimos que es su dueña. Viene dando la vuelta a la esquina y descubrimos que es un Bassenhound, un perrito que también, como ustedes podrán recordarlo, los Bassenhound tienen la variante pelirroja. Ya tenemos un momento de tentación de entendimiento entre una pelirroja a la mitad de un Brasil que en toda la vida no es que tenga demasiados pelirrojos, y un Bassenhound, un perro de origen alemán, también que no es para nada tropical, que va de paseo con su dueña, y que la dueña, por otro lado, pues va viviendo en su mente, en cualquier otra cosa. Y cuando se cruzan, va pasando el perrito y se miran, intercambian miradas, y nos dice la narradora, en tercera persona, nos dice que ¿qué se dijeron? ¿Quién sabe? Pero ahí supieron que había por lo menos alguien más, un otro sujeto, un prójimo, que en la tentación de reconocerse le pudo transmitir algo para vivir mejor su vida distanciados. Por supuesto, no es su perro, no se termina volviendo su perro, su mascota de toda la vida, sino solo es un avistamiento, una tentación de comprensión, de reconocimiento, que por otro lado también toca la temática de los animales como motivos de reflexiones intensas, en este caso en la tentación hacia adentro, de reconocimiento hacia adentro de la pelirroja con pelo en llamas, que en un primer momento estaba perdida, sin nada de comprensión, ni hacia afuera ni hacia adentro, y que en la última parte del cuento vemos que ella reconoció algo, pero el perro, pues siendo perro en toda su largura de Bassenhound, pues sigue su vida y no vuelve la vista atrás, solo tuvo ese gesto y nada más, pero aún así significó algo para la pelirroja protagonista, esta niña prácticamente única en el Brasil que nos pinta este pequeño relato. El tercer cuento que quiero abordar es probablemente uno de los más filosóficos, metafísicos que recoge La Legión Extranjera, este libro de cuentos de Clarice Lispector. Se titula El huevo y la gallina. Este es el cuento que le da título a mi reseña. Este es el cuento donde todo empieza con una protagonista, mujer, madre, que empieza el cuento mirando fijamente un huevo que descansa en su cocina. Y a partir de esa mirada al huevo empiezan las reflexiones, empiezan ese mapeo, esa orbitación, ese dar de vueltas al huevo en reflexiones, en aproximaciones, en perspectivas. Nos empieza a decir cosas como que el huevo no es, el huevo realmente está suspendido. El huevo es un pretexto y uno puede ver al huevo como quien ve al mundo, es decir, apenas de ladito, apenas un poquito. El huevo también nos dice que se lo dedica a la gran China, por ejemplo, con todo lo que tiene la China de esa magia, de esa trascendencia, de esa metafísica. El huevo también nos dice que, pues, no se le puede ver directamente, es como las cuestiones infrarrojas.
es como los sonidos que solo los perros pueden percibir, que son iba a decir subatómicos, no, que son subsónicos o supersónicos. El huevo en realidad, visto, es un huevo perdido. El huevo está más allá de cualquier realización del mundo como tal. Y entonces, por supuesto que va a aparecer la gallina. Y para decirlo muy rápidamente, la gallina para la protagonista de este cuento es solamente un obstáculo para que el huevo pueda discurrir en el mundo una y otra vez, en infinidad de repeticiones. Y la gallina no sabe del huevo, la gallina desconoce el huevo. La gallina es solo el disfraz del huevo para que el huevo pueda estar eventualmente y alguien lo pueda ver, entre comillas, alguien lo pueda comer. Pero cuando alguien agarra el huevo, y eso le pasa a la protagonista, lo va a romper para prepararlo en el desayuno, para su familia, para sus hijos, realmente no está deseando el huevo, no está agarrando el huevo, sino que está manipulando su hambre. Y ahí el cuento nos empieza a poner en situación tensa, nos empieza a poner en esas reflexiones que también, por ejemplo, están en varios cuentos de Borges, esos cuentos también que nos llevan a las últimas consecuencias metafísicas de reflexión, de qué es lo que no es, hasta qué punto rodear las cosas es nunca tocarlas, hasta qué punto el mundo está ahí y nosotros realmente nunca nos podemos aproximar directamente. Ya cualquier otro que estudie la filosofía podría decir, bueno, es que es la cuestión del númeno de Kant, etcétera, etcétera, etcétera. También algo que pasa, por ejemplo, en el poema Muerte sin fin, de José Gorostiza, donde la voz poética se queda viendo un vaso de agua y empieza a ver las formas de la muerte en esa agua contenida en un vidrio y se va al demonio. Literalmente aparece el demonio en ese poema, reflexionando sobre el agua, la muerte, la contención, las formas y cómo nunca para de morirse la misma agua en sí misma. Y en el caso del huevo y la gallina de Clarice Lispector pasa algo muy parecido. La gallina, entonces, para este cuento es solamente el disfraz, es solamente la elegida del huevo. Porque el huevo está más allá de este mundo, el huevo está en el espacio, el huevo levita y la gallina solo es una elegida. Aquí se empiezan a poder leer muchas interpretaciones, cualquiera de ustedes podrá escoger la que más le guste, ver la gallina como esa Virgen María que solo es escogida, a propósito del huevo que sería Jesús, como algo más allá que se encarna. Claro, estas son interpretaciones, pero miremos de nuevo las cosas concretas, miremos de nuevo esas cosas que nos terminamos comiendo en el desayuno junto a la familia. Miremos de nuevo aquello que cocinamos día a día cuando hay mucha suerte de tener unos huevos bien preparados en el desayuno. Miremos de nuevo como nos enseña la literatura de Clarice Lispector. ¿Qué fue primero entonces? Lo dice tajantemente, lo repito, el huevo que escoge la gallina. En estas reflexiones metafóricas, metafísicas, literarias, lingüísticas, de apreciación y estéticas. Pero ojo, este cuento, afortunadamente, a pesar de que de momento nos lleva al espacio sideral del huevo y las perspectivas del huevo rotas como en millones de espejos, nos vuelve a bajar a la tierra y nos dice, bueno, incluso pareciera que hay una masonería alrededor del huevo que busca ignorar al huevo a propósito para que el huevo siga existiendo. En esa manera descuidada de vivir la vida, como lo hacen las gallinas. Porque si las gallinas le pusieran atención al huevo, quizás ni siquiera permitirían que el huevo estuviera en ellas. Volvemos ahí la analogía de las mujeres con la cuestión de la concepción, de las mujeres con la cuestión de esas decisiones automatizadas. Son analogías, pero volvamos al huevo, porque este cuento nos jala una y otra vez a ver el huevo aunque el huevo sea invisible, a escuchar el huevo aunque el huevo no se escuche, al intentar tocar el huevo aunque el huevo no existe, porque huevo visto es huevo olvidado. Y creamos un poco en la masonería alrededor del huevo que lo que busca es vivir la vida descuidadamente como gallina para que el huevo siga existiendo
en el espacio sideral, quizás un momento de recordar a la mitad de la preparación de un desayuno y creer que el huevo de alguna manera mágica, mística, quizás hasta musical, pudiera liberarnos un poco esta cuestión de estar vivos sin saber bien a bien hacia dónde vamos ni de qué podemos estar más tranquilos. Este es el huevo y la gallina de Clarice Lispector. Y como ustedes podrán ver, es claro que embarga, o más bien ambas cosas, inerva y embarga a los animales como motivo de reflexiones intensas con una historia atravesada tan cotidiana como prepararse unos huevos por la mañana para la familia. Y bueno, para mí estos son los 3 cuentos que destacan estas temáticas principales. Quiero hacer algunas menciones honoríficas y decirles que uno de los cuentos más breves que tiene 2 páginas, que juega otra vez con las cuestiones de perspectiva de cómo se cuenta una historia tan simple. Este cuento se llama La Quinta Historia y son 5 historias que en realidad son la misma, es decir, son 5 maneras de ver un mismo hecho. Nos dice esta historia que esta narración podría llamarse Las estatuas, otro título podría ser El asesinato, pero nos dice, y también podría llamarse Cómo matar cucarachas. Primero, la historia de cómo matar cucarachas es eso, es como una receta, cómo descubrir hacerlo. La segunda es vista desde la perspectiva de las cucarachas, el asesinato de un pueblo de cucarachas. La tercera es las estatuas, por cómo terminan muertas las cucarachas, gracias a que comen yeso, cómo se vuelven estatuas. La cuarta historia sería una nueva era en el hogar, porque en ese hogar que están pasando estas cosas que son las mismas cosas, es decir, matar cucarachas, hay una nueva era que significa la fumigación de ese hogar. Y la quinta historia, donde aquí de nuevo Clarice Lispector nos pone una narración que se va a lo más alto de la reflexión y que nos las deja ahí para que nosotros nos vayamos solitos a reflexionar, dice que se llamaría La Quinta Historia, Leibniz, el filósofo, y la trascendencia del amor en la Polinesia. Y dice que esa quinta historia en realidad empieza así: me quejé de las cucarachas. Y ahí se acaba el cuento. Te deja a ti ya rebobinando qué tanto es poder volver a ver diferente una fumigación de cucarachas. La otra mención honorífica es la que tiene como motivo el título del libro, La Legión Extranjera. La Legión Extranjera, si en el caso del huevo y la gallina tuvimos estos motivos, el huevo y la gallina, en la Legión Extranjera tenemos el pollito, el producto del huevo y la gallina en sus primeros momentos de vida. Un clásico pollito que llega a la casa de una señora también muy parecida a la del otro cuento, que muy parecidamente también está en su cocina y que se dedica a escribir, a hacer algunos reportes. Y la Legión Extranjera para este cuento será la que tenga sus vecinos, que en un primer lugar se acercan, comparten algunas palabras y de repente la siguiente vez que se ven ya no quieren hablar de nada. La mandan al demonio, nuestra protagonista, y ella se saca mucho de onda y pues nos dice que ha pasado el tiempo y ya no sabe bien qué fue todo lo que pasó con esos vecinos. Solo es un ligero recuerdo. Lo que sí se acuerda es el pollito, porque justamente al empezar el cuento un pollito nuevo ha llegado a su casa, un pollito nuevo que pues llega antes de Navidad, llega cuando sus hijos ya están suficientemente grandes como para poder interactuar con él. Y al mismo tiempo llega el recuerdo de la hija de esos vecinos, Ofelia, si no recuerdo mal su nombre. Ofelia, una niña que llegó como a tomar posesión de su casa, que la visita prácticamente a diario por toda esa temporada que ya quedó en el pasado y que la critica a la protagonista de este cuento, le dice cosas como que bueno, quizás todo lo que estás haciendo no está del todo bien, quizás pues no entiendo, le dice la niña,
no entiendo por qué tú no te has bañado siendo tan tarde ya, por qué sigues en bata. Le empieza a hacer apuntes de por qué compra tan poca fruta, por qué se va a acabar pronto. También le dice cuando es mucha y efectivamente se echa a perder. Es decir, es una niña que como una voz que no se calla está ahí juzgándola, diciendo por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto estás mal, a la protagonista del cuento. Y así tenemos pues a una adulta que se vuelve esclava de una niña vecina, de unos padres que nunca terminaron de acercarse del todo a esta protagonista y que son como hindúes que vienen como de otro lado, que tienen una tez diferente, pero la niña sí se acerca y la niña con toda su curiosidad y además su manera tan tajante de ser, la critica. Y nuestra protagonista se pregunta, ¿por qué vuelve? ¿Por qué sigue regresando esta niña? La niña termina confesando que es porque es rara. La protagonista es rara y a la niña le llama la atención esto y punto, se acabó. La protagonista incluso tiene la pregunta de ¿por qué le agrado a las personas que no me caen nada bien? No lo entiendo. Esta dinámica entre la adulta esclava de una niña ama en la casa de la esclava seguirá dándose y dándose hasta que vuelve el producto de nuevo de un huevo, el producto de una gallina, es decir, otro pollito en ese pasado, donde todavía estaban los vecinos, donde todavía iba esta niña a visitar a la protagonista. Y ahí vendrá el quiebre rarísimo. Este es un cuento realmente intenso en esta parte, porque después de tener una niña criticona que está siempre un paso más allá de la protagonista, que se interesa prácticamente como si fuera un bichito la protagonista por rara, y le critica todo, incluso hasta cómo cría a sus hijos, rarísimo. En esa dominación de niña a adulta vecina, viene el quiebre cuando la niña ve y escucha primero desde la cocina a un pollito que le trajo su esposo, que llegó a su casa en esos momentos, y la niña como que empieza a descolocarse totalmente, empieza a tener pérdida de todo ese control que tenía, de tanta manera de crítica a la vecina y no puede más. Y aquí la narradora, que es la protagonista, empieza a decirnos, bueno, ahí me di cuenta que estaba frente a la iniciación, frente al rito de paso de esta niña que por primera vez y ante mis ojos se estaba volviendo una niña, como tal. Cuando llegué a esta parte del cuento yo me quedé un poco descolocado también, lo logra muy bien, y después nos dice algo que es el descubrimiento que tiene la niña, que es que la niña puede amar, y la niña al empezar a amar empieza al mismo tiempo a desear y empieza también a tener envidia, y todos estos deseos se le empiezan a combinar y no sabe cómo manifestarlos. Todas estas son reflexiones de la protagonista que le está viendo a la niña enfrente, pero el hecho concreto es de que se da cuenta que la niña quiere ir a convivir con el pollito. La protagonista le dice, bueno, pues si tanto es, ve, no pasa nada, ve a ver al pollito que está en el otro cuarto. Y va y tiene su convivencia y como que lo suelta solo para volverlo a agarrar, en esa motivación de querer tener el objeto del deseo, que es el pollito para la niña. De repente hay una pausa y de repente el silencio se hace y de repente la niña regresa y dice, bueno, creo que lo regresaré donde estaba y creo que ya me voy. Y de repente el silencio se hace más grande y la protagonista se queda en casa y por fin tenía tiempo para seguir haciendo su reporte, seguir escribiendo a máquina, seguir estando sola. Y no puede continuar con su trabajo, hace también una pausa. Y es en ese momento donde tiene que ir a visitar y darse cuenta de que sí, efectivamente, el pollito está muerto. El pollito dejó de ser. Y ella tiene sus contradicciones todavía internas porque grita como hacia adentro diciendo, ¿dónde estás, Ofelia? Maldita prófuga de que hiciste este crimen y nunca más, pero también te entiendo porque mataste tu objeto de deseo, esto que te causaba tanta ternura, el clásico, es que quiero abrazarlo, y seguramente fue lo que pasó y lo terminó asesinando al pollito,
que por otro lado es una historia muy posible, muy común y al alcance de cualquiera de ustedes, a quien no le pasó escuchar o haber sido protagonista de que los pollitos de feria se le murieran en las manos de tanta ternura o de no saber cómo cuidar ese objeto tan delicado y tan lleno de vida al mismo tiempo. Y bueno, este es el caso pues del cuento. Y nuestra protagonista solo regresa a volver a seguir escribiendo y a volver a estar en la cocina, de nuevo a cocinar como en el de El huevo y la gallina, para lo que será otra vez el presente, porque de esto de Ofelia y su familia ya no más queda un poco del recuerdo. Ya pasó hace mucho tiempo, recuerden, le vino a la memoria por el pollito nuevo que llegó a casa en esa otra Navidad, ya en el futuro con sus hijos grandes. No tan grandes, pero ya niños suficientemente atentos para contener y tener, valga la redundancia, a un pollito ellos mismos. Y nos dice que Ofelia, esa niña que parecía saberlo todo y que por lo tanto criticaba tan tajantemente y que tuvo su alumbramiento, su inicio, su iniciación, su rito de paso en esa casa con otro pollito ya muerto, nunca volvió, nunca regresó después de eso, igual que su familia, se fueron y solamente lo aceptaron de vuelta, nos dice la protagonista, en esa legión extranjera, en esa familia del desierto, en esa familia hindú que nunca estuvo del todo como vecinos buenos o totalmente afincados junto a su casa. Me parece un cuento también muy intenso, mucho más en esa parte del clímax, por supuesto, del pollito, y que pues tiene como esa continuación temática del huevo y la gallina y la legión extranjera con el pollito o los pollitos. Esta sería pues mi video reseña de La Legión Extranjera de Clarice Lispector, su segundo libro de cuentos. Aquí arriba y en la descripción les dejo otras reseñas que ya hice también de otros de sus libros. Y pues no me queda más que recordarles que esto es más o menos literatura. Dejen su like, su comentario, suscríbanse y nos vemos en un muy próximo video. A seguir leyendo. Bye.